Estimado docente, buenos días. Mi nombre es Franco Carpio Lozano y este es mi argumento. Después de analizar el expediente 1659-2024 PATC, comprendí que el debate no consistía únicamente en determinar si el señor Froilán Saucedo Medina tenía derecho a una pensión. Desde mi punto de vista, el verdadero problema jurídico es establecer si la decisión adoptada por la Oficina de Normalización Previsional respetó el derecho fundamental a la seguridad social o si, por el contrario, existió una vulneración que haya justificado la intervención del Tribunal Constitucional. A partir de ese interrogante, hemos desarrollado nuestro análisis. Revisamos los hechos, las pruebas, la normativa aplicable, pero también hemos advertido que una sentencia constitucional no puede construirse únicamente sobre la base de la ley. Debe integrar la Constitución, la doctrina, la jurisprudencia y los principios que orientan la protección de los derechos fundamentales. Precisamente considero que ese es uno de los mayores aciertos de esta sentencia. El Tribunal Constitucional no parte de una conclusión para luego buscar argumentos que la respalden. Hace todo lo contrario. Construye su razonamiento de manera progresiva, relacionando los hechos acreditados, la valoración de las pruebas y la interpretación del decreto ley 19990 con la ley 31301, hasta llegar a una decisión jurídicamente justificada. Asimismo, me parece importante destacar la calidad de la motivación desarrollada por el tribunal. Al revisar los fundamentos 6 y 7 del caso Juliana Llamoja Gilares, advertimos que una resolución judicial solo puede considerarse legítima cuando explica con claridad las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión. En este caso, esa exigencia se cumple. ¿Y sabe por qué? Porque existe coherencia entre los hechos, las pruebas, las normas y la conclusión alcanzada. También considero acertado que el tribunal complemente su razonamiento con la doctrina de Manuel Atienza y Robert Alexi, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente con el caso Muelle Flores versus Perú. Esto pues nos demuestra que la protección del derecho a la seguridad social no debe analizarse de manera aislada, sino conforme a los estándares constitucionales y convencionales que orientan nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, este caso me ha permitido comprender que la fortaleza de una sentencia no desprende únicamente del sentido del fallo, sino de la calidad de la argumentación que la sustenta. En derecho, una decisión verdaderamente legítima es aquella que logra convencer, porque sus razones son sólidas, coherentes y respetuosas de la Constitución. Considero que esa es la principal enseñanza que me ha dejado este expediente. Buenos días y muchas gracias. Buen día, doctor y compañeros en general. Mi nombre es Flor de Shamiro Yarit Quispe Lavado y hoy vamos a analizar sobre el derecho a la seguridad social bajo lupa constitucional del análisis y argumentación del expediente número 01659-2024. Comprendí que este caso no solo trata sobre el reconocimiento de una pensión, sino sobre la forma en la que el Tribunal Constitucional protege a un derecho fundamental importante como la seguridad social. A mi parecer, el primer paso para entender esta sentencia fue identificar correctamente el problema jurídico. La verdadera controversia no era únicamente determinar si el demandante cumplía con determinados requisitos legales, sino establecer si la actuación de la Oficina de Normalización Previsional había afectado su derecho a la seguridad social y si esa actuación era compatible con la Constitución. Con esa idea analizaremos los hechos, las pruebas y las normas aplicables. Sin embargo, advertimos que el estudio del caso no podía limitarse únicamente al contenido del decreto ley número 19990, sino que también debía considerar la Constitución, la ley número 3131 y la doctrina y también la jurisprudencia constitucional e internacional, porque todos estos permiten interpretar el derecho de una manera más completa. Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más importantes de la sentencia es su motivación. El tribunal explica de manera clara las razones por las cuales adopta su decisión y demuestra su existencia a una relación lógica entre los hechos acreditados, las pruebas valoradas y las normas aplicadas. De esta forma de argumentar coincide con los criterios establecidos en el caso
Juliana Yamoja Hilares, donde se destaca que toda resolución judicial debe encontrarse debidamente motivada. Asimismo, considero acertado que el tribunal recurra a la doctrina de Manuel Atienza y Robert Alexis, así como a la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, porque ello fortalece la interpretación del derecho a la seguridad social desde una perspectiva constitucional y convencional. Finalmente, este expediente me permitió comprender que una decisión judicial no solo debe resolver un conflicto, sino también transmitir confianza mediante una argumentación clara, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales, y así considero que esta es la principal fortaleza de la sentencia analizada. Gracias. Bien, gracias compañero. Buenos días doctor, buenos días compañeros, mi nombre es Franklin Roque Machaca. Después de estudiar el expediente número 01659-2024 del Tribunal Constitucional, declaramos que este caso demuestra la importancia que tiene la argumentación jurídica dentro de una decisión constitucional. Una sentencia no puede limitarse a declararse quién tiene la razón. Debe también explicar del por qué esa decisión resulta jurídicamente correcta. En ese sentido, el primer aspecto que analizamos fue el objeto controvertido del proceso. Identificar correctamente el problema jurídico nos permitió comprender que el debate no solamente se centraba en el reconocimiento de una pensión, sino en determinar si la actuación de la ONP vulneró el derecho fundamental a la seguridad social. A partir de ello, revisamos los hechos acreditados como los medios probatorios, la legislación previsional y la jurisprudencia aplicable. Este análisis evidencia que el Tribunal Constitucional desarrolla una argumentación ordenada y progresiva, integrando los diferentes elementos de derecho para justificar la decisión adoptada. También considero relevante la forma en que el tribunal desarrolla la debida motivación. Los fundamentos 6 y 7 del caso Juliana Llamoja establecen que una resolución judicial debe expresarse con claridad las razones jurídicas y fácticas que sustenten el fallo. En mi opinión, la sentencia sí cumple con ese estándar, porque cada conclusión se encuentra respaldada por una adecuada valoración de los hechos, las pruebas y a las normas aplicables. Además, la utilización de la doctrina de Manuel Atienza y Robert Alexi, junto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestran que la interpretación de los derechos fundamentales que exigen considerar tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en los estándares internacionales de protección. Como reflexión final, considero que este expediente confirma que la argumentación jurídica constituye uno de los pilares del Estado constitucional de derecho. Una decisión judicial adquiere legitimidad cuando se logra justificar racionalmente. Muchas gracias. Doctor, me llamo Guido Choque Lozano. En esta oportunidad vamos a analizar el expediente 1659-2024 del TC, que versa sobre el acceso al derecho a la pensión y a la seguridad social. Concretamente en el caso del señor Saucedo versus la ONP. Vamos a identificar el objeto de la controversia. La ONP vulneró el derecho fundamental a la seguridad social al denegar la pensión que pretendía el señor Saucedo. Para empezar, debemos identificar que el problema jurídico no consiste en determinar únicamente si el demandante acreditó los años de aportación exigidos para acceder a una pensión. La verdadera controversia radica en establecer si la ONP vulneró el derecho fundamental a la seguridad social al aplicar de manera estricta el decreto ley 19.990 sin considerar la ley 31.301 ni los principios constitucionales que protegen el acceso a las prestaciones previsionales. Desde el aspecto fáctico, el conflicto surge porque el señor Saucedo afirma haber acreditado sus aportaciones mediante certificado de trabajo, declaraciones privadas y otros documentos importantes, mientras que la ANP consideró insuficiente dicha documentación para reconocer el derecho pensional. Concretamente, la ANP quería solo reconocerle 8 años y 8 meses, pero el señor Saucedo quería exigir 20 años de aportaciones. En el plano probatorio, como otra relación jurídica, ¿no? El problema no es la evidencia de las pruebas, sino la forma en que fueron valoradas. Conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil, la doctrina de Tarufo,
Los medios probatorios deben apreciarse de manera conjunta, objetiva y razonada. Desde la perspectiva normativa, la ONP aplicó únicamente el decreto de ley 1990 sin interpretar conjuntamente la 31301 que incorpora la pensión proporcional especial. Por ello, el análisis debe realizarse conforme a los artículos 1, 10 y 11 de la Constitución que reconocen la dignidad humana y garantizan el derecho a la seguridad social, así como el artículo 139 que exige un debido proceso y la debida motivación de las resoluciones. El principio de no curia también cabe relucir acá, porque bueno, los magistrados consideraron que era aplicar este derecho y finalmente le dieron eh, más 2 años y 8 meses como deliberación en el fallo, ¿no? Que estaba fundando el parque. Ahora, respecto a la jurisprudencia del TC, tanto en el caso de Lionel Yamoja como la sentencia en materia de análisis, establece que las decisiones deben estar debidamente motivadas y que las normas previsionales deben interpretarse de manera sistemática, favoreciendo la protección efectiva del derecho de la seguridad social. Finalmente, como razones jurídicas del ámbito del constitucionalismo y el convencionalismo, la controversia debe resolverse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. En conclusión, el TC determinó que este caso trasciende una simple discusión administrativa sobre los años de aportación. Lo que realmente debía resolverse era si la actuación de la ONP respetó la Constitución y garantizó efectivamente el acceso a la seguridad social. Por ende, los magistrados en su fallo dieron razón en parte al señor Saucedo al darle el acceso a un régimen especial, finalmente definiendo 10 años y 8 meses de aportación. Muchas gracias.